Hay un tipo de cansancio que no se mide en el cuerpo, vive en el silencio entre un pensamiento y otro, como una marea que nunca retrocede. Es el peso de intentar, cada día, ser feliz y descubrir que esa búsqueda puede convertirse en la propia prisión. Séneca decía que nos perdemos cuando confundimos vivir bien con acumular y que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Tal vez sea eso lo que sentimos, un barco que navega sin destino, a merced de corrientes invisibles. Hay quienes creen que la inquietud nace de la falta, pero muchas veces florece en el exceso, no solo el exceso de cosas que se tocan, sino de las que no se ven, expectativas que no nos caben, resentimientos que guardamos como si fueran reliquias, la necesidad secreta de probar que valemos algo para ojos que tal vez ni nos observen. Estas posesiones invisibles son como cuerdas atadas al pecho, no pesan en las manos, pero aprietan la respiración. Epicteto nos recordaría que hay un límite para lo que realmente podemos conducir. Él lo llamaba la distinción entre lo que depende y lo que no depende de nosotros. Es una verdad simple, pero que se nos escapa. Intentamos controlar lo que el otro siente, lo que el mañana traerá, lo que ya pasó y no vuelve. Y en ese esfuerzo quedamos exhaustos, como quien intenta contener el viento con las manos. La felicidad para un estoico no es un trofeo a ser conquistado al final de una larga carrera. Es más como un vaso de agua ya lleno. No necesita ser constantemente reabastecido para no secarse. Es la sensación de suficiencia, de percibir que, aunque falte algo del lado de afuera, hay plenitud del lado de adentro. Pero para eso es preciso vaciar antes. Desapegarse no es perder, es dejar de cargar lo que nunca fue nuestro. Es preparar el terreno emocional como quien limpia el patio después de una tormenta. Quitamos las ramas rotas, el lodo, las hojas secas y lo que sobra es espacio para que algo nuevo crezca. Y tal vez sea esa la promesa silenciosa del desapego, no arrancar pedazos de nosotros, sino devolver al mundo lo que nunca nos perteneció. Séneca una vez escribió que no somos pobres por tener poco, sino por desear mucho. Y tal vez el comienzo de la verdadera libertad esté justamente ahí, reconocer que nada nos falta cuando ya tenemos lo esencial. Como el viajero que, al percibir que lleva menos peso, comienza a oír mejor el sonido de su propio paso, el peso que no percibimos estar cargando. A veces, el peso más difícil de soltar es justamente aquel que nunca reconocemos estar sosteniendo. Se acumula de a poco como polvo en un mueble que ya no notamos. Son rencores pequeños, promesas que no se cumplieron, silencios que guardamos para no herir. Y sin embargo, cada detalle se aloja en nosotros como una piedra en la mochila. Un día miramos alrededor y percibimos que estamos cansados, pero no sabemos decir exactamente de qué. Séneca decía que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Vivir sin claridad es dejarse arrastrar por las corrientes. Ora seguimos un camino para agradar, ora tomamos otro para evitar conflicto. Es como atravesar el mar sin brújula. Las olas nos mueven, pero nunca nos acercan a la tierra firme. Y en el esfuerzo de agradar a todos, ¿qué sobra de nosotros? Muchas veces, apenas un cuerpo obediente y un alma exhausta. Ese fardo invisible también nace de los intentos de sostener historias que ya no caben. Guardamos resentimientos como si fueran anclas que nos mantienen seguros, pero en realidad nos prenden en el mismo lugar. Cada vez que decimos está todo bien, cuando no lo está, añadimos un hilo más a la red que nos inmoviliza. Y es esa red, casi imperceptible, la que nos impide respirar profundamente. El cuerpo siente antes de que la mente perciba. El pecho se aprieta, el sueño fragmentado, la mirada cansada. Es la señal de que algo precisa ser puesto en el suelo, pero el miedo de desilusionar nos hace sostener por un día más. Epicteto diría que eso es intentar controlar lo incontrolable, y al hacer eso nos transformamos a nosotros mismos en prisioneros de aquello que más deseamos evitar. Tal vez sea preciso coraje para admitir que algunas cargas no son pruebas de amor, sino trampas silenciosas, y que soltarlas no es un acto de abandono, sino de supervivencia. Al final, nadie atraviesa el invierno cargando todo lo que tiene. Elegimos lo esencial, no porque el resto no tenga valor, sino porque seguir vivo exige ligereza. Así la primera libertad no viene de grandes cambios, sino de percibir que el peso que nos inclina hacia abajo puede ser retirado. Es un gesto simple, pero transformador, como quitarse el abrigo pesado después de una larga caminata. El aire entra más hondo,
el paso se vuelve más firme y por un instante sentimos algo raro, el cuerpo y el alma caminando en la misma dirección, el apego a las narrativas que nos prenden. Existen historias que nos contamos a nosotros mismos tantas veces que se vuelven parte de nuestra piel, frases que se repiten en silencio. Yo solo seré feliz cuando necesito que me reconozcan. Si yo consigo esto, todo va a cambiar. Esas narrativas funcionan como guiones invisibles e incluso si no son verdaderas, seguimos interpretando el papel que nos fue impuesto o que aprendimos a asumir. El problema es que esas historias raramente nos liberan. Ellas nos empujan para un futuro hipotético, siempre aplazado, siempre fuera del alcance. Vivimos como viajeros que solo pueden descansar cuando avistan un horizonte que nunca llega. La promesa de felicidad se transforma en una trampa. Cuanto más corremos en dirección a ella, más percibimos que estamos en el mismo lugar. Es un paradoxo que consume años y apaga el presente. Epicteto decía que no son las cosas que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ella. Cuando nos apegamos a las narrativas internas, lo que nos prende no es el hecho en sí, sino la interpretación que elegimos alimentar. Es como insistir en mantener abierta una herida para probar que ella existe, incluso si eso nos impide cicatrizar. Esas historias pueden comenzar como protección, pero con el tiempo se vuelven cadena. La sensación es de vivir preso a un argumento que ya sabemos de memoria. La repetición es reconfortante, porque nos es familiar, pero es también sofocante, porque no nos deja respirar nuevos caminos. No percibimos, pero gastamos más energía sosteniendo esa ficción que experimentando la vida que está delante de nosotros. Es lo mismo que intentar remar contra la marea con un remo quebrado, un esfuerzo interminable que solo nos cansa. El desapego comienza cuando reconocemos que no necesitamos continuar la historia solo porque fuimos nosotros que la comenzamos. Séneca recordaba que la vida es como una pieza de teatro, no importa cuánto dure, sino cuán bien fue representada. A veces, el acto más corajoso es cambiar el guión, incluso si eso nos deja por un tiempo sin saber las falas, porque es en ese vacío, en ese espacio de silencio, que nuevas palabras pueden nacer. Y tal vez, en el fondo, sea simple. Soltar la narrativa no es olvidar quiénes fuimos, sino abrir espacio para hacer algo más. Es como cerrar un libro y percibir que el mundo no se resume a las páginas que ya leímos. Lo que vendrá después todavía es incierto, pero al menos no será una repetición de lo que nos mantuvo presos hasta ahora. Felicidad como consecuencia, no meta. Hay una diferencia sutil, pero decisiva, entre buscar la felicidad como un destino y vivirla como un efecto colateral de estar alineado consigo mismo. Para Séneca, la serenidad era hija de la virtud, no de la búsqueda ansiosa por placer o aprobación. La felicidad no era un premio a ser conquistado al final de una carrera, sino un reflejo inevitable de vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Y, sin embargo, nuestra época parece haber invertido esa lógica. Transformamos la felicidad en un objetivo absoluto, como si ella fuese un lugar a ser encontrado en el mapa. Esa confusión crea una tensión constante. Corremos, acumulamos, exhibimos conquista, pero la paz que imaginábamos no aparece. Es como beber agua salada para matar la sed. Cuanto más ingerimos, más percibimos la sequedad. El estoicismo nos invita a invertir la ecuación, no preguntar qué preciso para ser feliz, sino qué puedo vivir con integridad hoy, independientemente de cómo me siento. La felicidad así deja de ser el centro y se vuelve consecuencia. Muchos confunden desapego con frialdad, como si la ausencia de posesión fuese ausencia de sentimiento. Es lo contrario. El desapego permite sentir más profundamente porque no exige que lo que sentimos dure para siempre. Es como admirar la puesta del sol sin intentar prenderlo en una caja. La belleza está justamente en saber que él pasará y aún así entregarse por entero a aquel instante. Lo que es amado no precisa ser poseído, basta ser vivido. Cuando liberamos las personas y las cosas de la obligación de completarnos, la relación cambia. Amamos de forma más leve, cuidamos sin sofocar y aceptamos que el curso natural de la vida es hecho de llegadas y partidas. Es un paradojo. Cuando dejamos de intentar sostener lo que amamos, él permanece con más naturalidad, como un pájaro que, al percibir que no está preso, vuelve por voluntad propia. Epicteto diría que el secreto está en entender que todo nos es prestado, las personas, los lugares, hasta nuestro propio cuerpo, y como todo préstamo,
Llegará el día de la devolución. Saber de eso no nos priva de la alegría. Al contrario, la intensifica. Es porque sabemos que el tiempo es finito, que elegimos con más cuidado dónde colocamos nuestros días y con quién gastamos nuestra atención. Al final, la felicidad no es una línea de llegada, sino un rastro, un vestigio silencioso que queda después de haber vivido con presencia, coraje y virtud. Y cuanto más nos alejamos de la necesidad de tener para ser, más nos aproximamos de algo que no puede ser comprado o quitado. La suficiencia de saber que, por un instante, fuimos enteros. El entrenamiento diario de la libertad interna. La libertad de que hablamos aquí no es la de ir y venir, sino la de no volverse rehén de sí mismo. Es una libertad silenciosa que no precisa ser anunciada, porque se revela en los gestos más simples. Rehusar una invitación sin culpa. Apagar el teléfono cuando el cuerpo pide silencio. Donar algo querido para que cumpla un nuevo papel en otras manos. Pequeños actos que, repetidos día tras día, moldean un alma que no depende de lo que está afuera para estar entera por dentro. Epicteto comparaba la vida a un préstamo. Nada de lo que tenemos nos pertenece realmente, no las personas, no los objetos, ni siquiera el cuerpo que habitamos. Somos apenas guardianes temporales y devolver lo que nos fue dado hace parte del acuerdo. Cuando aceptamos eso, la ansiedad por lo que se va se transforma en gratitud por lo que pasó. La posesión da lugar a la presencia y percibimos que no hay pérdida cuando la entrega es voluntaria. El entrenamiento diario comienza con elecciones pequeñas, pero conscientes. Decir no cuando el impulso es decir sí para agradar. Estar offline por un día, no como fuga, sino como reencuentro. Comer una comida simple y saborearla como si fuese la última. Esas prácticas no nos vuelven fríos, ellas nos devuelven al control de aquello que realmente es nuestro. Nuestras acciones, nuestras elecciones, nuestra forma de responder al mundo. Con el tiempo, algo cambia. Descubrimos que podemos atravesar periodos de incertidumbre sin implosionar por dentro. La suficiencia que antes parecía inalcanzable comienza a volverse familiar. El mundo puede estar inestable, pero la raíz permanece firme. Es como la montaña que no intenta impedir la tempestad, pero la recibe, sabiendo que su solidez no depende del cielo estar limpio. Y entonces comprendemos que la libertad interna no es un evento, sino un hábito, un músculo invisible que se fortalece a cada vez que soltamos lo que no podemos sostener. Es un aprendizaje que nunca termina, pero que a cada día nos deja más próximos de algo esencial. Vivir sin la sensación constante de estar debiendo al mundo y con la certeza calma de que nada nos falta para ser enteros ahora. Séneca decía que la vida se vuelve más leve cuando viajamos con poco equipaje, no apenas aquel que se carga en las manos, sino principalmente el que habita dentro de nosotros. Cuando elegimos vivir con lo esencial, dejamos de ser arrastrados por lo que es pasajero. Las posesiones se vuelven utilidades, no símbolos de valor. Las memorias dejan de ser cadenas y pasan a ser páginas que podemos hojear sin miedo. Es en ese espacio limpio que la serenidad encuentra morada. Marco Aurelio recordaba que la aprobación de los otros es viento inestable. Hoy sopla a favor, mañana se vuelve en contra. Vivir dependiendo del juzgamiento ajeno es como erguir una casa sobre arena. A cada marea precisamos reconstruir de cero. Pero cuando comprendemos que el valor de nuestra vida no está en las opiniones externas, la libertad se instala de forma silenciosa e irrevocable. No hay más urgencia en agradar, porque ya no buscamos permiso para existir. La filosofía estoica reafirma de forma simple y contundente: la felicidad no está en acumular, sino en dejar ir. Lo que se va no nos es arrancado, apenas retorna al flujo natural de las cosas, como las olas que devuelven a la playa aquello que nunca fue del mar. Somos invitados a entregar de vuelta lo que nunca fue verdaderamente nuestro. El desapego, así, deja de ser pérdida y se transforma en devolución consciente. Hay una belleza particular en vivir así. Es la belleza del corazón que no se cierra por miedo, pero que también no se encadena por necesidad. El amor continúa. La presencia continúa, pero sin la exigencia de eternidad. El desapego, cuando es bien comprendido, es un acto profundo de amor propio y de libertad. Es crear dentro de sí un espacio donde nada precisa ser poseído para ser plenamente apreciado. Tal vez esa sea la verdadera conquista: caminar más leve, pero con pasos más firmes. Saber que todo es pasaje y que aún así
Vale la pena vivir cada instante como si fuese definitivo, porque en el fondo lo es. Y si hoy pudiésemos dejar un peso en el suelo, tal vez descubriéramos que lo que sobra después es exactamente lo que siempre buscamos, la paz de estar entero en el propio lugar.